El último informe de la DEA sobre narcotráfico califica a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación como las principales amenazas para la salud y las comunidades en territorio estadounidense. En su informe sobre las operaciones extranjeras de la agencia, la DEA informa que creó una unidad dedicada exclusivamente a perseguir y a desmantelar a estas dos organizaciones transnacionales que trafican con fentanilo y metanfetaminas en la Unión Americana. Bueno, el documento es particularmente duro con México, es particularmente duro también con la propia DEA, con muchos de los procedimientos internos de la DEA. Pero en el caso de México alimenta los diferendos profundos entre la administración López Obrador y la agencia estadounidense, que coinciden estos temas, no es casualidad, no son instancias separadas de las recientes declaraciones de la vocera de la Casa Blanca y particularmente del secretario de Estado, Antony Blinken. Aquí estamos, Cártel Jalisco Nueva Generación, controlando nuevos territorios. El Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación son objetivos prioritarios para la Administración del Control de Drogas, la DEA. Es por eso que la agencia estadounidense creó equipos especiales para combatir a las dos organizaciones criminales mexicanas que considera más poderosas. En un informe presentado el 24 de marzo, la DEA indicó que enfocará las operaciones en la agencia para degradar y desmantelar a los dos grupos del crimen organizado transnacional, ya que representan la amenaza más grave para la salud y la seguridad de las comunidades estadounidenses por el tráfico de fentanilo y metanfetamina que está causando una crisis de salud pública sin precedentes. Actualmente, las divisiones nacionales se enfocan en identificar, arrestar y, en última instancia, enjuiciar a los miembros de estos dos cárteles. Este proceso incluye la creación de equipos contra amenaza para aprovechar los recursos e información que la DEA recopila tanto a nivel nacional como en el extranjero. El objetivo es identificar, mapear y apuntar a las redes criminales completas de cada cártel, desarrollar un plan estratégico para la sección global de miembros de esos grupos criminales y sus asociados, así como la coordinación con la División de Operaciones Especiales para recopilar información de los miembros clave de esas redes. En septiembre de 2022 entraron en operación estos equipos denominados Counter Threat Teams o equipos contra amenaza. Esta información es parte del informe final del equipo de revisión de operaciones extranjeras que contiene recomendaciones para mejorar la eficacia y operaciones extranjeras de la DEA. Además, permite que la agencia de seguridad maximice el impacto de su trabajo en 69 países de todo el mundo. El informe de la DEA no muestra problemas en la cooperación con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, en las últimas semanas se han intensificado las tensiones entre México y Estados Unidos por el tema de seguridad. Una facción de políticos estadounidenses, sobre todo republicanos, ha pedido considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, algo que México rechaza. En una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado en Washington, el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, fue cuestionado si consideraba que los cárteles de la droga controlan algunas partes del territorio mexicano. Blinken dijo que hay lugares y comunidades donde esto sí sucede. Si bien destacó que México ha interceptado cantidades récord de fentanilo, consideró que el gobierno debe hacer más para combatir la violencia de los cárteles. Tales aseveraciones fueron rechazadas por el presidente López Obrador, quien calificó como un injerencismo el informe anual del Departamento de Estado. De acuerdo con la DEA, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación tienen presencia en 44 países. Mire, es muy importante, este informe es muy importante, esto que dice, que no lo conocíamos hasta ahora, que desde septiembre se han creado unidades especiales contra el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, para coordinar esfuerzos, porque una de las cosas que devela este informe también es que en términos internos y en términos de control sobre sus oficinas fuera de los Estados Unidos, la DEA tiene un verdadero relajo, vamos a llamarlo suavemente, incluso sobre recursos, movimientos de agentes, movimientos de personal, sobre el control sobre esos recursos en una agencia que además buena parte de sus actividades las realiza en una zona gris, con informantes, con infiltrados, con recopilación de información, a veces de los propios grupos criminales. Pero ese es un capítulo que también la DEA, Viviana,
en estos momentos también tiene que revisar porque es uno de sus flancos más débiles. Bueno, Jorge, es que hay otra investigación, pero esta de un organismo internacional que destaca el fuerte incremento que ha tenido la producción de cocaína, lo mismo que el consumo. El auge de la cocaína va de la mano con la inestabilidad de las regiones andinas en las que se produce esta droga y en algunas partes el diálogo que algunos gobiernos mantienen pública o solapadamente con los grupos criminales. Así están las cosas y por esto está aumentando el consumo de la cocaína. El fin de semana, elementos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en Bolivia localizaron un megalaboratorio para producir cocaína en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. De acuerdo con las autoridades, las instalaciones tenían la capacidad para producir 100 kilos de cocaína de alta pureza por día. A 1.500 kilómetros de distancia, la Policía Antidrogas y la Fiscalía Peruana decomisaron 2.3 toneladas de cocaína que iba a ser enviada en un barco a Turquía. La droga estaba oculta en losas de cerámica. Es parte de los esfuerzos de los gobiernos para contener el tráfico de cocaína que, de acuerdo con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, su producción se disparó drásticamente en los 2 últimos años. El Informe Mundial sobre la Cocaína 2023 detalla que el cultivo de coca aumentó 35% de 2020 a 2021. Según el documento, se debe a las mejoras en el proceso de transformación del arbusto de coca en clorhidrato de cocaína, así como el cese de actividades durante la pandemia por COVID-19, que detuvo la demanda de la droga pero no la producción. Para la ONU existen 3 grandes focos rojos. Uno son los niveles récord de producción en América Latina. El otro es el aumento en la pureza de la que se consume en Europa. Y el tercero se enfoca al incremento de las incautaciones en África. Aunque el mercado de la cocaína sigue concentrado en América y partes de Europa, el informe advierte que existe un gran potencial de expansión en África y Asia, lo que ha dado pie a la aparición de nuevos centros de tráfico. El documento resalta que el panorama delictivo se está fragmentando debido a la desmovilización de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que antes controlaban varias de las regiones cocaleras del país y que ahora abrió el camino a otros grupos de México y Europa. Sobre el tema de la producción de cocaína en Colombia y de acuerdo con el nuevo enfoque de la política de drogas del presidente Gustavo Petro, el embajador de ese país en México, Álvaro Moisés, opinó que el gobierno de México debería dialogar con los grupos criminales. No hay otra opción, porque tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como la crisis climática, la guerra y el narcotráfico. Colombia viene de tirar la toalla y someterse a esos grupos a través de gobiernos que coadyuvaron al narcoestado. México también. Y no lo digo yo, sino una sentencia de un tribunal de Nueva York. De acuerdo con el informe de la ONU, las incautaciones de cargamentos de cocaína en todo el mundo también se han incrementado considerablemente, alcanzando una cifra récord de casi 2.000 toneladas en 2021. Bueno, me imagino que el presidente López Obrador no va a acusar de injerencista al embajador de Colombia, que vaya, que hizo una declaración bastante injerencista, pero se supone que Petro es de los presidentes amigos, no de los enemigos, pero le está yendo muy mal a Petro con este tema, porque crece el fentanilo, es la droga de moda el fentanilo y la droga de moda también como para combatirla, por una razón muy sencilla, la cantidad de muertos que provoca el fentanilo no lo provocan otras drogas, pero también crece, como dice el informe de la ONU, de la Oficina de Control de Drogas de la ONU, el consumo, la producción y el consumo de la cocaína. Cuando se dice que aumentó el consumo, la producción de cocaína en algunos países, es muy sencillo. Es muy fácil de monitorear. ¿Por qué? Porque solamente se produce en estos países. En Colombia, en Ecuador, en Perú y en Bolivia. En las zonas andinas de esos países. Puede haber por estas zonas algunas producciones en otros lugares. Se intentó alguna vez en México tratar de producir,
y no hay forma. Pero hay un fenómeno que es muy interesante. En todos estos países hay negociaciones. Miren ustedes los aumentos, algunos de ellos notables, de decomisos, de producción, muy altos en todos los países, pero en todos estos países, de una forma u otra, el lugar más claro es Colombia, hay negociaciones con los grupos criminales. Y esos grupos criminales se están beneficiando de esas negociaciones. ¿Por qué? Porque en Colombia el presidente Petro decidió que ya no habría erradicación de droga mientras negociaba. ¿Y qué hacen los narcotraficantes? Producen, hombre. Es una visión equivocada pensar que se va a negociar con los narcotraficantes y van a dejar el negocio por un acuerdo político. Lo suyo no es la política, es el negocio. Hay una profunda inestabilidad también en todos estos países, por lo menos en Ecuador, Perú, en Bolivia, y eso también beneficia a los grupos criminales. Con un agregado que no es menor, la presencia creciente de los cárteles mexicanos en estos 4 países. Muy importante en Colombia, la prensa colombiana ya habla abiertamente de la participación interna, ya no como comprador externo, sino de la participación interna del cártel Jalisco y del cártel de Sinaloa dentro del país. También en Ecuador el gobierno de Ecuador dice que el narcotráfico dentro de su país, que se ha extendido muchísimo, lo manejan abiertamente el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, que incluso han protagonizado enfrentamientos violentísimos en ese país. Lo mismo ocurre en Perú, con presencia de estas organizaciones, y ocurre también en menor medida en Bolivia. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Cuando la DEA en eso sí tiene razón al señalar al cártel Jalisco y al de Sinaloa como amenaza para los Estados Unidos, es porque estas 2 organizaciones tienen presencia en más de 40 países y su presencia en América del Sur es cada vez más sólida, incluyendo, se lo platicábamos hace unos días, incluyendo Argentina. Bueno, y esta misma semana se ha denunciado la presencia de grupos de los Chapitos en Brasil. Escuche usted, en Brasil esto para muchos es nuevo, para la producción de fentanilo ilegal, al tiempo que esa influencia es muy notoria desde hace mucho tiempo atrás en países como Argentina, donde hemos estado y donde le hemos demostrado cuál ha sido la ruta precisamente de los cárteles mexicanos en Argentina. Es el más reciente decomiso de fentanilo realizado en Espíritu Santo, Brasil. La droga fue localizada en una pequeña vivienda a 30 kilómetros de la ciudad. El dueño del cargamento no es un traficante que domina los puntos de venta, sino un proveedor. La policía cree que el fentanilo fue producido en Minas Gerais, un estado vecino, y que sería entregado oficialmente a un hospital en Espíritu Santo. Ahora los investigadores quieren saber si el fentanilo se desvió durante el transporte o si llegó al hospital y se vendió a los traficantes. La oficina de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos en Río de Janeiro se pronunció sobre la preocupación de la entrada de fentanilo en Brasil. Se debe a que tiene detectado que este tipo de opiáceos están siendo introducidos en el país carioca por el grupo criminal Primer Comando de la capital y que lo hace con alianza formada con el cártel de Sinaloa. La pandilla brasileña nació en 1993 en una cárcel de Sao Paulo y en 2020 se transformó en uno de los más relevantes grupos criminales del narcotráfico de América del Sur, que también ha trabajado con la guerrilla colombiana y el cártel del Golfo. Una investigación de Inside the Crime señala que el Primer Comando de la capital garantizará al cártel de Sinaloa el acceso a la denominada Triple Frontera, es decir, Paraguay, Brasil y Argentina. Por la Triple Frontera trafican los precursores que el cártel mexicano necesita para una producción masiva de fentanilo y otras drogas en Brasil. Y es que la expansión del cártel de Sinaloa en Sudamérica no es nueva.
También ha forjado alianzas con grupos locales en Argentina, donde su mayor negocio es la producción de cocaína y el tráfico de efedrina, un negocio que data desde los tiempos de Amado Carrillo Fuentes hasta los Chapitos. Según el sitio brasileño de noticias G1, a mediados de febrero, poco antes del inicio del carnaval, un joven fue encontrado agonizante en la playa Guarapari, en el estado de Espíritu Santo, tras haber sido apuñalado. En el hospital, los médicos encontraron altas dosis de fentanilo en su sangre. El joven y su novia admitieron que habían tomado una droga que les desconectó completamente del resto del mundo, pero que no sabían que se trataba de fentanilo. De acuerdo con reportes oficiales, los grupos criminales utilizan a consumidores de cocaína y marihuana como conejillos de India para suministrar fentanilo en Brasil y así incrementar la venta de su producto. Después de Estados Unidos, Brasil es uno de los países con uno de los mayores índices de consumo de drogas, principalmente de crack y cocaína. Por ello, existe temor de que la mezcla con fentanilo con otras drogas se vuelva una crisis de salud como la que ocurre en los Estados Unidos, donde el fentanilo es obtenido por dos vías, a través de recetas médicas y en el mercado negro, con cárteles de la droga. Bueno, el fentanilo es, decíamos, de alguna forma la droga de moda, pero no hay que separarla del tráfico de otras drogas y en este caso en particular de la cocaína. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los están combinando y una alimenta a la otra. La mortalidad del fentanilo es infinitamente mayor que la mortalidad que ocasiona la cocaína, pero van cada día más de la mano. Y en la misma medida en que se expande la presencia del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa, en muchos otros países, 40 países según autoridades internacionales, la posibilidad de que sean calificados como terroristas, o aunque no sean calificados, se actúe contra ellos de la misma manera, crece. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. En Guerrero, la lucha de los sectores sociales, pero también de otros grupos criminales contra la expansión de la nueva familia michoacana, se torna cada día más violenta. Y vamos a creerle hasta que agarre al señor pez y la fresa. Y si no, que sepa que vamos a responder, nos vamos a defender como pueblos unidos de la sierra. Es el ultimátum que dieron habitantes de al menos 100 pueblos de 4 municipios de la Sierra de Guerrero. Aseguran que en caso de no ver acciones, tomarán las armas para evitar que el grupo de la nueva familia michoacana entre a sus comunidades y se apodere de ellas. Los niños, ¿qué esperan con esa gente? Con esa gente que viene para acá, que creo que en rumores que vienen a afectar. El pasado sábado organizaron una asamblea en la que manifestaron su preocupación ante los constantes enfrentamientos reportados en los ejidos de La Linda Vista, Coronillas, Ciénega de Puerto Alegre y el poblado El Pescado en Coyuca de Catalán, donde han enfrentado a sicarios del pez y el fresa. En la asamblea se hizo hincapié que en estas comunidades vivían en paz hace 23 años, pero ahora están bajo temor ante el avance de la familia michoacana. Los pobladores pidieron que esa zona alta de la Sierra de Guerrero acudan soldados del Ejército Mexicano o la Guardia Nacional, debido a que no confían en las policías locales porque, dijeron, están infiltradas por la delincuencia. Los habitantes de Totolapan denunciaron que los criminales les exigen el abandono de sus tierras y muchos ya han decidido partir del estado. Pero algunos de estos grupos que han decidido tomar las armas han sido señalados de ser parte de grupos criminales. Esconden bajo el perfil de autodefensas y que en realidad se dedican a cometer delitos como la extorsión o el halconeo para otros grupos. En Guerrero hay al menos 22 células delictivas que se disputan el control. Entre ellos están los Ardillos, los Tlacos, Guerreros Unidos, los Rojos, el Cártel de la Sierra o La Bandera, así como el Cártel Jalisco Nueva Generación. La disputa de todos estos grupos ocurre en medio de la expansión de la llamada nueva familia michoacana,
un grupo acusado por autoridades de Estados Unidos de traficar metanfetaminas y fentanilo a su territorio. Sus líderes Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, y su hermano José Alfredo, alias El Fresa, son buscados en la Unión Americana y en México, donde se han convertido en objetivos prioritarios. Además de Guerrero, tienen importante presencia en el Estado de México. En octubre pasado, El Fresa fue señalado de ser responsable de la masacre ocurrida en San Miguel Teloloapan, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero. En ese hecho fueron asesinados el alcalde Conrado Mendoza, su padre y otras 18 personas que acudieron a una junta. En un video subido a redes sociales, El Fresa, cómodamente sentado en un sillón, acusó de la matanza al grupo rival de los tequileros y dijo que era parte de un operativo destinado a asesinarlo. Sin embargo, después se dio a conocer que él mismo orquestó estos hechos violentos. Mire usted, dos comentarios muy rápidos. Primero, esto que está ocurriendo en Guerrero es lo que ya ocurre en Michoacán. Cártel Jalisco contra los cárteles unidos, en este caso la Nueva Familia Michoacana contra estos grupos que son los cárteles unidos de la Sierra, que son grupos contrarios. Segundo, en su proclama dicen que piden presencia del Ejército, de la Guardia Nacional en esta misma zona. Hoy está tomado hasta este momento un cuartel del Ejército y tienen a 40 estos grupos, a 40 militares secuestrados. Forme usted su propia opinión. Bueno, y vamos a otro tema. Ya están listas las quintetas para reemplazar al consejero presidente del INE y otros 3 integrantes del Consejo General del INE. De las mujeres, son 5 propuestas para la presidencia. 4 de ellas tienen una relación muy cercana con Morena. Quedaron listas las 4 quintetas de aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Entre los 20 aspirantes se seleccionará a la nueva presidenta del INE y 3 consejeros más, por un periodo de 9 años. En la recta final del proceso de relevo del INE, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que busca someter a sorteo las 4 quintetas que este domingo entregó el Comité Técnico de Evaluación. Para la oposición, la mayoría de aspirantes están vinculados con Morena o con el gobierno federal. Oigan, de 5 hay 4 de Morena, pero bien claros. Por ejemplo, una de las 5 candidatas a ser presidenta está Berta Alcalde Luján, hermana de María Luisa Alcalde Luján, la secretaria del Trabajo de Morena. Hijas ambas de Berta Luján, la presidenta del Consejo de Morena. Si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos, sí, no lo prohíbe la ley. Sí, sí es válido. Es una muy buena abogada, joven. López Obrador reprochó que diputados del PRI, PAN y PRD busquen dominar ese órgano y advirtió que con todo y la llegada de nuevos consejeros, emprenderá una profunda reforma electoral. El viernes, el ministro Javier Lainez admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE en contra del llamado Plan B electoral. Ante esta resolución, el presidente López Obrador dijo que pondrá en marcha el llamado Plan C, que consiste en pedir a la población que no vote en las próximas elecciones por sus adversarios políticos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ya vamos a tener oportunidad de seguir hablando del INE en los próximos días. Miércoles y jueves se supone que será esta insaculación o esta tómbola, como usted la quiera llamar. Vamos a otro tema, la manía. Mire usted, este es uno de los temas que me parecen fascinantes en la actualidad. La manía por la corrección política y cultural, la llamada política de cancelación hacia ciertos personajes históricos y actuales, suele caer en ocasiones en el ridículo. En estos días se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Picasso y hay quien quiere cancelarlo por considerarlo machista, como si un pintor nacido en Málaga a fines del siglo XIX
pudiera haber tenido otro tipo de educación, fuera de izquierda o no, pero se llega a excesos indescriptibles. Por ejemplo, hay quienes quieren censurar que no se exhiba una de sus obras cumbres que transformó el arte moderno, que es el cuadro de las señoritas de Aviñón, porque dicen que fomenta la prostitución. Bueno, Jorge, el tema de Pablo Picasso es un tema que llevan ya en España desde hace varios meses, donde se supone que iban a hacer grandes exposiciones y bueno, precisamente por esta cultura de la cancelación ha quedado en espera. Bueno, no podemos juzgar lo que pasa en este momento con lo que pasó bastantes años atrás, pero hay cosas también que superan este tipo de cancelaciones. Ahora, la editorial Harper Williams, una editorial importantísima, decidió reescribir las novelas de Agatha Christie para adaptarlas, dice, a las nuevas sensibilidades y quitar referencias que puedan sonar racistas o políticamente incorrectas. Agatha es una escritora de mediados del siglo pasado, escribe como se escribía entonces, y sus libros y sus novelas policiales lo reflejan. Esa censura ya se ha dado con otros autores, incluso en cuentos de niños, y bueno, si van a censurar a Agatha Christie, bueno, es como si ni siquiera hubiera escrito ya el libro, ¿no, Jorge? No, es una estupidez. Cada escritor, cada artista es reflejo de su época. Corregirlos, cancelarlos, transforma su esencia. No se puede reescribir la historia, las culturas, las civilizaciones. Tendríamos que reescribir o cancelar todo, desde la Biblia, que tiene amplios pasajes hablando del esclavismo, hasta el Capital, desde Aristóteles hasta el Corán, pasando por Lenin o Freud. Se debe educar, pero con la lógica de la cancelación, de la censura, de lo que es políticamente correcto y lo que no. No se educa, se pierde sentido histórico, perspectiva, capacidad de debate. Es algo que está sucediendo sobre todo en las universidades estadounidenses. Se pierde el sentido de las obras. Picasso fue quien transformó el arte moderno, más allá de sus relaciones con las mujeres, muy típicas de las distintas épocas que le tocó vivir a Picasso. Debe ser homenajeado por la forma en que transformó el arte, por lo que aportó. Agatha Christie, una mujer intelectualmente notable, fue la primera mujer en convertirse en un verdadero clásico de la literatura policial. Debería ser reconocido como un ícono en la lucha de las mujeres, no ser censurada o reescrita. Pues bueno, otra mujer que fue muy criticada en el mundo cultural porque tenía personalidad y claridad de objetivos y que cumplió una tarea muy notable fue María Kodama. María Kodama fue la esposa del fallecido escritor Jorge Luis Borges. Kodama murió ayer y dedicó gran parte de su vida en proteger y promover, también para destacar, la herencia literaria de Borges, uno de los escritores sin duda más importantes de la historia. Bueno, al contrario de lo que usted pudiera pensar, muchos aún no le perdonan a Kodama haber hecho este papel. Sí, María Kodama es un personaje fantástico, con una relación muy especial con Borges desde que ella era muy joven y que peleó por la herencia de Borges, la herencia literaria de Borges en forma notable. Habrá que ver porque, si mal yo no recuerdo, no tiene descendientes directos, hijos no tienen, no creo que tenga otros descendientes directos, ni María Kodama ni Borges. ¿Qué ocurre con ese enorme patrimonio cultural que dejó Jorge Luis Borges? Ya nos vamos, Viviana. Pues debería de tomarlo el gobierno argentino, ¿no, Jorge? María Kodama no quiso que lo tomara el gobierno argentino. ¿Por qué? Porque no quería que lo politizara. Bueno, habrá que ver qué pasa y bueno, sin lugar a dudas no se puede perder ese patrimonio tan importante de Jorge Luis Borges. Y en el poder y en la política, como dice Jorge, ya me le adelanta su frase. ¿Cómo es, Jorge? Ya nos vamos, gracias. Buenas noches, Viviana. Recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal.